Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les vengo a mostrar el desarrollo del siguiente tema, referido al dimensionamiento de un molino de barras mediante los factores correctores de Bond. Y bueno, básicamente vamos a ver una parte teórica, pero también una parte de cálculo, en el cual vamos a utilizar una aplicación de Visual Basic que he desarrollado justamente en su entorno de programación. Y bueno, en sí los puntos que vamos a tocar en este video vienen a ser los siguientes. Primeramente tenemos como punto número 1 los factores correctores de Bond. ¿En qué consisten justamente estos factores correctores y cómo es que determinamos las dimensiones del molino mediante estos? Luego tenemos justamente la tercera teoría de combinación, que vamos a ver justamente para este libro negro de la metalurgia. Y bueno, tenemos justamente el libro negro de la metalurgia, en este caso el libro que se puede llegar a visualizar a continuación. Vamos a desarrollar justamente esa parte teórica del dimensionamiento de un molino de barras. Pero consideremos de que mediante los factores correctores de Bond dimensionamos justamente equipos de molienda convencional, en este caso no solamente un molino de barras, sino que también podemos dimensionar un molino de bolas. Y básicamente la parte del molino de bolas lo vamos a desarrollar en otro video, pero sí lo vamos a tocar. Luego tenemos justamente un ejercicio práctico a desarrollar. En este caso vamos a dimensionar justamente un molino de barras mediante la aplicación desarrollada, que en este caso acá tenemos una vista previa de en qué consiste justamente dicha aplicación. Acá tenemos los factores correctores de Bond. Bueno, vamos a ver justamente el libro que vamos a desarrollar en este caso, que es el siguiente. Tenemos justamente el libro de dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras mediante técnicas de modelación matemática, de Leonel Gutiérrez y Jaime Eugenio Sepúlveda. Vamos a ver justamente toda la parte teórica que requerimos para identificar justamente en qué consiste cada factor corrector de Bond, el word index corregido y demás. O sea, todo lo que se requiere saber justamente para el dimensionamiento de un molino de barras. Ok, y bueno, eso viene a ser justamente lo que vamos a desarrollar en este video, aspectos generales justamente. Y bueno, comencemos en ese caso. Pero previamente decirte que vamos a ver también una pequeña parte teórica de molienda, en este caso molienda de barras y unas características de esta. Por ejemplo, la longitud de la barra, básicamente cuál es la máxima, qué dimensiones determinamos justamente con esta metodología, en este caso dimensiones efectivas o dimensiones nominales. Vamos a ver justamente ese punto y demás características, ¿ok? Bueno, inicialmente esta viene a ser la vista que tenemos justamente acerca de la aplicación desarrollada en Visual Basic. Tenemos justamente el dimensionamiento de un molino de bolas y barras mediante factores correctores de Bond. Primeramente, como se dijo, vamos a desarrollar este punto que viene a ser molino de barras. Le damos un clic en molino de barras y nos aparece justamente la siguiente ventana. En este caso tenemos justamente dimensiones dadas en este punto por defecto. Por ejemplo, tenemos capacidad, F80, P80 y demás, ¿ok? Pero limpiamos la siguiente información y le damos sí. Vamos a hacer más adelante justamente un ejercicio práctico para este caso y vamos a explicar justamente en qué consiste cada, en este caso cada parámetro, cada variable que tenemos justamente para este punto y lo que se puede ver. Bueno, primeramente, como se dijo, vamos a ver la parte teórica de, en este caso, molienda, algo corto realmente, solamente para ver características que tenemos justamente en un molino de barras. Bueno, tenemos justamente lo siguiente. Acá tenemos el siguiente punto del dimensionamiento de un molino de barras mediante factores correctores de Bond. Primeramente hablamos de unas características operacionales que tenemos justamente en molienda de barras. Tenemos como primer punto molienda primaria. En este caso, para circuitos convencionales donde tenemos justamente, o por ejemplo en conminución planta, tenemos chancado primario, secundario, terciario y luego tenemos justamente un molino de barras que viene a ser molienda primaria que se complementa con un molino de bolas o molienda secundaria. Tenemos en este punto la relación LD. En este caso, esta relación LD te da a conocer justamente la relación de longitud y diámetro que tiene justamente el molino. Y para la aplicación de Visual Basic desarrollada tenemos justamente una variación de LD que puede ser 1.3, 1.5 y lo que determinamos en sí viene a ser el diámetro.
Y si determinamos el diámetro, con la relación LD determinamos también la longitud que tiene justamente el molino. Y bueno, ya por si adelanto que las dimensiones determinadas son justamente dimensiones efectivas, ¿ok? O dimensiones internas, más no dimensiones nominales. Luego tenemos justamente llenado de carga. En este caso hablamos del llenado de carga que tenemos dentro del molino de barras, que normalmente oscila de 30 al 40%, y para un molino de bolas del 35 al 45%. Luego tenemos justamente el tamaño del mineral. En este caso básicamente lo que se habla viene a ser el F80 de alimentación que tiene básicamente el molino de barras. Hablamos de la distribución de tamaños de alimento que normalmente es utilizado para molienda gruesa, por el mecanismo que tiene justamente de reducción de tamaño este equipo que es el molino de barras. Luego tenemos justamente el tamaño de la barra. En este caso, cuando hablamos del tamaño de la barra, viene a ser la longitud de la barra y también tenemos el diámetro de la barra. Para este caso decimos de que la longitud, justamente como se puede ver en este punto, esta longitud de la barra dentro del molino es menos justamente que la longitud interna que tiene el molino, ¿ok? Consideramos justamente ese punto y tenemos también una longitud máxima de 6.5 metros para el molino de barras. Básicamente, ¿por qué viene a ser 6.5 metros y no podría ser más justamente como una longitud máxima? Es por el tema del mecanismo que tiene justamente de molienda este molino de barras. Consideramos justamente lo siguiente: el mecanismo de molienda de barras viene a ser justamente por una sobreposición entre las barras. Mediante esa sobreposición se genera justamente el tema de la molienda más de gruesos que de finos, porque si es una sobreposición paralela, entre ese paralelismo se pone justamente un material grueso, que es el mineral grueso, y el fino básicamente no se muele, porque estaría entre las barras, ¿correcto? Luego tenemos justamente, en cuanto al diámetro de la barra, normalmente oscila de 125 como máximo y 25 como mínimo milímetros, por supuesto. Luego tenemos justamente el tipo de procesos a aplicar. En este caso, normalmente un molino de barras se aplica justamente para procesos gravimétricos, porque genera adecuadamente una molienda de grueso, como ya se dijo, porque básicamente por una sobreposición paralela entre las barras, ¿ok? Es la consideración que tenemos justamente para un molino de barras. Y bueno, decir justamente de esa longitud justamente que tiene la barra, 6.5 metros para más adelante, lo que hace justamente viene a ser ya no ser recta. Y si una barra ya no es recta, pierde justamente eficiencia de moliendabilidad dentro del molino, ¿ok? Por eso es que está limitado justamente la longitud que tiene la barra para una buena y eficiente molienda adecuadamente. Bueno, tenemos justamente esa pequeña parte teórica para este caso, y ahora vamos a ver justamente, como se dijo, la parte teórica de los factores correctores de Bond y demás, en qué consiste cada factor corrector de Bond y cómo es que mediante esos factores correctores de Bond dimensionamos justamente un molino de barras. Bueno, para este caso nos vamos al libro negro de la metalurgia. Y bueno, como dijimos, justamente vamos a desarrollar el siguiente tema, ¿ok? Vamos al siguiente punto y tenemos justamente lo siguiente: ejemplos de aplicación al dimensionamiento de circuitos múltiples de molienda, método de Fred-Bond. Bueno, básicamente esta metodología para dimensionar justamente un molino de barras se basa en la conocida tercera teoría de conminación y básicamente en la correlación empírica de varios y miles de pruebas estándares de laboratorio, tal y como dice justamente en esta parte teórica, ¿ok? Pero vamos justamente en sí al método aplicado. Tenemos en este punto dimensionamiento del molino de barras. Tenemos lo siguiente: este método de Bond para dimensionar molino de barras industriales comprende las siguientes etapas fundamentales. Esta parte de acá viene a ser realmente muy interesante porque te explica justamente cómo es que se considera justamente el tema de los factores correctores de Bond para dimensionar justamente un molino. En este caso tenemos el punto A.1, determinación del Word Index del material a través de un test estándar de laboratorio. En este caso, este Word Index que se determina justamente viene a ser un Word Index base, que más adelante se tiene que hacer su corrección. Bueno, tenemos acá desarrollado por Fred-Bond para el caso específico del molino de barras.
Luego tenemos a punto 2. El valor del Work Index así calculado es para un molino de barras tipo descarga por rebose de 8 pies de diámetro interior, moliendo en húmedo y en circuito abierto. En este caso, como se dijo, este Work Index base es determinada justamente con las siguientes condiciones, ¿ok? Y tenemos a punto 3. En caso que las condiciones de operación estándar establecidas por Bond no se cumplan, deberán incluirse los siguientes factores correctores. Es decir, normalmente este Work Index, si no se cumple para esas condiciones, en este caso para un molino de barras tipo descarga, sino que tengo otro tipo de descarga, no por rebose, que sea diferente de 8 pies de diámetro, requiero justamente aplicar factores correctores para determinar justamente mi Work Index corregido y así dimensionar adecuadamente el molino. ¿Ok? Luego tengo en este punto los factores. Tengo factor F1, molienda en seco, factor F3, diámetro del molino, factor F4, alimentación demasiado gruesa, factor F6, baja o alta razón de reducción en el molino, que viene a ser justamente el grado de moliendabilidad, factor F7, grado de uniformidad del material alimentado al molino, que básicamente habla de la distribución de tamaños que alimento al molino de barras. Luego tenemos lo siguiente. El valor base del Work Index, en este caso el Work Index base en sí, calculado en el punto A.2, deberá ser multiplicado por todos o algunos de los factores correctores indicados anteriormente. Significa, inicialmente tenemos el Work Index base y luego cuando determinamos justamente los factores correctores, determinamos el Work Index corregido, que en este caso viene a ser justamente un producto del Work Index base por los factores correctores de Bond. Luego tenemos en este punto la definición de cada uno de los factores correctores se entrega a continuación. Básicamente lo que hace es explicarte qué significa cada factor corrector de Bond, los cuales han sido tratados en este punto, ¿ok? Tenemos justamente 5 factores correctores de Bond. Acá ya tenemos una explicación más general de cada factor corrector. Por ejemplo, tenemos el factor F1, que viene a ser: para el mismo rango de trabajo de molienda húmeda, la molienda seca requiere un 30% más de potencia comparada a la molienda húmeda. Usar entonces F1 1.3 para el caso de molienda seca. En este caso básicamente te habla del tipo de molienda que tienes, molienda seca o molienda húmeda. Cuando se tiene molienda húmeda utilizas un factor F1 de 1, pero cuando tienes molienda seca básicamente requieres 30% más de potencia que molienda en húmedo, por ende pones F1 1.3, ¿ok? Ya tenemos justamente dos factores de F1, ya sea 1 o 1.3, que depende del tipo de molienda. Luego tenemos el factor F3. La eficiencia de molienda varía con el diámetro interno del molino. Para molinos de barras cuyo diámetro interno es 8 pies, medido entre revestimientos, el factor F3 es igual a 1. Si el diámetro es diferente de 8 pies, entonces el factor F3 se calculará como sigue. En este caso, básicamente los grados de moliendabilidad que se dan dentro de un molino dependen justamente del diámetro. Por ende, por defecto, nosotros en el cálculo del dimensionamiento del barras, inicialmente se pone un diámetro de 8 pies y utilizamos un factor F3 de 1. Pero si ese diámetro es diferente de 8 pies, lo calculamos de esta manera. ¿Ok? Básicamente tenemos este método. Luego tenemos justamente el factor F4. Cuando el molino de barras se alimenta con un material más grueso que un cierto valor óptimo, F0 en micrones, deberemos utilizar un factor F4 que depende directamente del Work Index. En este caso, para hacer esa comparación, primeramente se requiere determinar este F0, que viene a ser justamente un tamaño óptimo. Lo determinamos de esta manera que visualizamos en la parte inferior. ¿Ok? Tenemos justamente lo siguiente. Luego en este punto simplemente hacemos la comparación. La comparación en sí viene a ser justamente del F80 y el F óptimo, porque dice cuando el molino de barras se alimenta con un material más grueso, en este caso, ¿cómo o de qué depende justamente que ese material sea o no sea más grueso? De una comparación del F80 y el F óptimo. El F80 básicamente es una data de ingreso y el F óptimo es un cálculo que se tiene que realizar necesariamente. ¿Ok? Tenemos justamente lo siguiente, tenemos la siguiente expresión para el F4 y acá tenemos justamente lo que significa cada expresión. Vamos bajando y tenemos justamente el factor F6.
El factor F6 se aplica para razones de reducción muy altas o muy bajas en el molino de barras, siendo, en este caso básicamente hablamos de grados de molindabilidad. Cuando tienes un buen grado de molindabilidad, básicamente tienes que aplicar cierto factor en sí. En este caso F6 equivale justamente a la siguiente expresión, y acá tenemos justamente lo que significa cada expresión. ¿Ok? Esto básicamente para altos y para bajos grados de ratios de reducción, como se dijo, o grados de molindabilidad. Vamos por abajo y tenemos justamente el factor F7. Este factor F7 lo que te da a conocer justamente es un factor corrector, pero que depende justamente de qué etapa previa viene justamente la granulometría hacia el molino de barras. Por ejemplo, como se dijo inicialmente, tenemos un circuito de conminución convencional en planta, chancado primario, secundario, terciario, molienda de barras, molienda de bolas. En este caso decimos de que si el alimento que viene justamente hacia molino de barras viene en un circuito de chancado primario, viene en un circuito abierto o circuito cerrado, variamos justamente el factor corrector. Para este caso tenemos lo siguiente: cuando se calcula la potencia mecánica requerida en una operación industrial con molinos de barras, use un factor de ineficiencia de 1.4 cuando la alimentación al molino sea preparada mediante un circuito abierto, ¿ok? Para un circuito abierto 1.4. Use factor F7 1.2 cuando la alimentación se prepare mediante un circuito cerrado de chancado. Es decir, si viene de un circuito abierto o cerrado, varía justamente este factor F7. Solamente consideremos ese punto. Ya tenemos justamente el cálculo de los factores correctores. En este caso, ¿qué es lo que continúa? A punto 4 tenemos justamente lo siguiente. Acá tenemos el Work Index corregido. Este Work Index corregido viene a ser igual al Work Index base determinado para ciertas condiciones específicas por el producto justamente de los factores correctores de Bond. Es lo que se tiene que determinar en este punto. Tenemos una comparación de Work Index corregido y Work Index base, ¿ok? Luego tenemos justamente a punto 5 el consumo de energía en la molienda industrial para ir desde un tamaño del 80% pasante, en este caso de F80P80, está dado por esta ecuación. Aplicamos justamente lo siguiente y determinamos el consumo específico de energía, pero básicamente con el Work Index, en este caso, corregido. Vamos por más abajo y tenemos justamente lo siguiente. En acá calculamos justamente la potencia mecánica requerida para la conminución del material, ¿ok? Mediante la siguiente ecuación. Esta expresión básicamente lo que te da a conocer viene a ser el tema de la potencia y el throughput, o básicamente el tonelaje, y lo determinado, por supuesto, el consumo específico de energía. En este caso hay un cálculo de potencia mecánica en unidad de kilowatt o unidad de HPs. Bueno, luego determinamos justamente la potencia eléctrica. Acá tenemos a punto 8, calcular la potencia eléctrica requerida a la entrada del motor considerando una eficiencia del N%. Para este caso requerimos justamente el porcentaje de eficiencia que tenemos. Y determinamos la potencia eléctrica en unidad de HPs. Luego básicamente dimensionamos el molino. Determinamos en este caso el diámetro. Y tenemos justamente la siguiente expresión para determinar el diámetro interno del molino. En este caso viene a ser justamente esta, ¿ok? Viene a ser justamente esta expresión donde despejamos el diámetro. Y acá tenemos el significado justamente para cada punto. Por ejemplo, el PE viene a ser potencia eléctrica requerida a la entrada del motor en HPs, que es justamente esta potencia determinada en este punto, que depende de la eficiencia del motor. Luego tenemos en este punto el Kr, que viene a ser una constante de proporcionalidad cuyo valor depende del tipo de molino seleccionado. Esta constante la tenemos por acá abajo. Acá tenemos justamente tipo de molino de barras, tenemos un valor de Kr, descarga por rebose, molienda húmeda, tenemos este valor, descarga periférica central, molienda húmeda, tenemos este valor, y descarga periférica por el extremo final, molienda seca, tenemos este valor. ¿Ok? Tenemos justamente tres valores para asignar al valor de Kr. Volvemos a la parte de arriba. ¿Qué más tenemos?
tenemos justamente, luego tenemos el D, que viene a ser diámetro interno del molino. Para efectos prácticos se aconseja utilizar diámetro menor o igual a 20 pies. Tenemos el VP, que viene a ser justamente el nivel de llenado de carga de barras en este caso. Luego tenemos el porcentaje de velocidad crítica o critical speed. Tenemos justamente velocidad crítica. Se aconseja seleccionar un valor comprendido entre el 60 y 70% de la velocidad crítica. Y luego tenemos en este punto la relación de LD, normalmente 1.3, 1.6. Y como se dijo justamente la constante K, R, que en este caso viene a ser una constante para un rod mill o un molino de barras. Definido lo siguiente, tenemos justamente este diámetro y determinamos justamente esa dimensión. ¿Ok? Y bueno, luego básicamente es un proceso de corrección. Como se dijo, si nosotros determinamos un diámetro, en este caso que es diferente de 8 pies, tenemos que corregir el factor F3, porque si volvemos a la parte de arriba, en los factores, tenemos justamente lo siguiente. Supusimos inicialmente de que este factor F3, tenemos un molino de 8 pies de diámetro, consecuentemente el factor tiende a 1, pero si ese diámetro es diferente a 8 pies, tenemos que corregir justamente, en este caso, ese factor F3 y volver a hacer ese procedimiento una vez más. ¿Ok? Es lo que se requiere justamente, y una secuencia de pasos posteriores que los vamos explicando más adelante. En este caso ya tenemos justamente la siguiente base para entender en qué consiste justamente este dimensionamiento de un molino de barras mediante los factores correctores de Bond. Ahora lo que vamos a hacer justamente viene a ser explicar la aplicación de Visual Basic desarrollada. Ya tenemos justamente lo siguiente. Esta aplicación básicamente se basa, como se dijo, en los factores correctores de Bond. Bueno, tenemos lo siguiente. En este caso tenemos aquí factores de corrección, factor F1, F2, F3, F4, F5 y el tipo de descarga. Si nosotros nos acercamos justamente con el cursor, tenemos justamente el significado para cada factor. Por ejemplo, factor F1, seleccionamos el tipo de molienda. Como se dijo, molienda en seco, molienda en húmedo. Factor F2, selección del factor de eficiencia básicamente por diámetro de molino, que por defecto utilizamos justamente 8 pies. Como vemos en este punto, diámetro referencial factor F3. Vamos al F3, tenemos selección del factor de tamaño de alimentación. Como se dijo, hay una comparación del F80 y el F óptimo. Factor F4, selección factor ratio de reducción, para altos y para bajos ratios de reducción. Factor F5, selección grado de uniformidad alimentado al molino, si viene justamente de un circuito de chancado abierto o cerrado. Luego tenemos descarga tipo, es una constante tipo de descarga del molino, o sea, en función de este tipo de descarga varía mi KB, que es la constante para, en sí viene a ser KR, ¿ok? La constante justamente para el rod mill, tenemos constante, referencia, descarga, tipo o tipo de descarga. Luego por la parte de arriba tenemos justamente capacidad en toneladas cortas secas por hora. Acá tenemos el diámetro en pies, que es el diámetro referencial justamente estático, que no se puede editar. Luego en este punto tenemos el F80 en micrones, básicamente de alimentación. Tenemos el P80 en micrones de descarga. Tenemos acá el Work Index básicamente para el molino de barras en kWh por tonelada. Acá tenemos la constante KB, como se dijo. Viene a ser la constante que depende justamente del tipo de descarga. Luego tenemos en este punto ya demás data de ingreso de las características operacionales del molino, velocidad crítica, nivel de llenado de carga, relación LD y eficiencia del motor. Tenemos esa información, que es justamente data de ingreso, ¿ok? Tenemos justamente data de ingreso. Por la parte de abajo tenemos justamente la opción de dimensionamiento del molino de barras. Acá tenemos un diámetro en pies, longitud en pies, Work Index corregido, kWh por tonelada. Esto viene a ser justamente lo que se determina en primera instancia. Es el primer cálculo que yo realizo. En este caso visualizo si el diámetro es igual o diferente del diámetro referencial que yo ingreso. En este caso que viene a ser de 8 pies. Luego tenemos una longitud que se determina con este LD y tenemos el Work Index corregido.
Luego por la parte de abajo tenemos justamente el cálculo del consumo específico de energía, potencia eléctrica, potencia mecánica. En este caso depende justamente de la eficiencia del motor. ¿Ok? Luego en este punto ya tenemos las dimensiones EGL, que son dimensiones finales, luego de toda la corrección del F3 o del factor F3. Tenemos aquí diámetro en pies, longitud en pies, consumo específico de energía en kWh por tonelada, potencia eléctrica, potencia mecánica, y tenemos el Work Index básicamente final. ¿Ok? Ese Work Index que obtenemos justamente con la corrección del factor es el factor F2, me equivoco, ¿ok? Porque lo que se corrige justamente viene a ser este factor F2. Ya tenemos lo siguiente. Luego tenemos justamente esta potencia eléctrica, que la calculamos justamente con esta expresión, una vez conocido la longitud del diámetro, básicamente. ¿Ok? Continuamos, y bueno, y acá tenemos justamente el número de molino de barras. Básicamente seleccionar número de molino de barras. En este caso, por ejemplo, si el diámetro es muy grande, puedo seleccionar 2 molinos de barras, 3, 4, y veo justamente cómo varía las dimensiones, cómo varía la potencia. ¿Ok? Es lo que tenemos justamente para este punto. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer viene a ser un ejercicio práctico. Para este caso vamos a ingresar la siguiente información. Tenemos justamente lo siguiente. Digamos que en condiciones operacionales para el dimensionamiento tenemos una capacidad de 700 toneladas cortas secas por hora. En diámetro, como se dijo referencialmente, 8 pies tal y como está, esto no se puede editar. Luego tenemos el F80 en micrones, 10.000 micrones. Luego en P80 en micrones, 3.800 micrones. Tenemos en este caso velocidad crítica. Tengo una velocidad crítica del 69%. Luego el nivel de llenado 33%. Luego tenemos acá la relación LD, que viene a ser justamente longitud diámetro 1.25. ¿Ok? Luego me piden justamente la eficiencia del motor. Como se dijo, con esta eficiencia del motor lo que determino justamente viene a ser la potencia eléctrica. ¿Ok? Porque inicialmente determino la potencia mecánica. La eficiencia del motor es del 98%. Luego tenemos justamente el Work Index para el molino de barras. Tenemos justamente un valor de 16. Acá tenemos esta constante que no es editable. ¿Ok? Luego, básicamente más condiciones operacionales para la definición de los factores correctores de Bond. Inicialmente tenemos justamente el factor F1. Como se dijo, F1, seleccionamos el tipo de molienda. Le damos clic en este punto y tenemos justamente entre dos opciones, molienda en seco o molienda en húmedo. Ponemos molienda en húmedo. ¿Ok? Luego factor F2, que viene a ser selección factor de eficiencia por diámetro de molino. Le damos un clic y referencialmente tocamos 8 pies de diámetro del molino. Seleccionamos. Factor F3, selección factor tamaño de alimentación. Le damos un clic y tenemos el tamaño de alimentación. En este caso, si conocemos esa comparación del F80 con el F óptimo, básicamente podemos escoger este valor. Pero caso que no conozcamos, ponemos calcular. Pero en mi caso sí lo conozco y sé de que el F80 es menor o igual al F óptimo. Por ende selecciono la siguiente opción. Luego tenemos el factor F4, que me pide justamente seleccionar el factor de ratio de reducción. Me aparece lo siguiente: aplicar cuando tengo alto ratio de reducción, aplicar cuando tengo bajo ratio de reducción, o simplemente calcular. Esto no lo conozco, así es que solamente le pongo calcular. Luego tenemos el factor F5, que viene a ser selección del grado de uniformidad del alimento al molino. Le doy un clic. Viene justamente de un circuito abierto de chancado, circuito cerrado de chancado. En mi caso viene de un circuito cerrado de chancado, así es que selecciono lo siguiente. Y por último tenemos justamente el tipo de descarga. Le damos un clic y tenemos justamente tres opciones. En mi caso, descarga tipo overflow húmedo. ¿Ok? Y tenemos lo siguiente. Ya definimos justamente cada punto para este caso.
Ahora solamente dimensionamos el molino. Le damos un clic justamente en este botón de dimensionar molino y nos aparece justamente la siguiente ventana. Tenemos en este punto dimensionamiento del molino de barras, método de Bond, dimensiones del molino, número de molinos, consideramos por defecto 1, tenemos diámetro efectivo en pies 14.3, longitud efectiva en pies 17.9 pies, potencia eléctrica del motor 2022.66 HP. Consideraciones a tomar. 1. Estas dimensiones son finales en el caso de corregir el factor F3 como se dijo. En este caso viene a ser factor F2, ¿ok? Hay una pequeña corrección. Luego tenemos lo siguiente. 2. Se determinó las dimensiones efectivas de diámetro y longitud. Lo que se determinan son justamente dimensiones EGL o dimensiones efectivas, como se dijo. Y consideremos justamente lo siguiente. Esto viene a ser aplicable solamente para un molino de barras, ¿ok? Aceptamos. Si ponemos en este punto dos molinos de barras, a ver, le damos un clic y tenemos dos. Acá tenemos dimensiones de 14.3 por 17.9. Dimensionamos, ahora tenemos 11.73 por 14.66 como diámetro y como longitud. Y tenemos acá número de molinos, tenemos 2. Potencia eléctrica del motor 1011.33 HP. Ok, podemos poner por ejemplo otro molino y vamos a ver justamente cómo varía la potencia y cómo varía las dimensiones del molino, porque lo que se recalcula es la potencia y también las dimensiones. Ahora tenemos número de molinos, tenemos 3, diámetro efectivo en pies 10.45, longitud efectiva en pies 13.06, la potencia eléctrica del motor en HP 674.22. ¿Ok? Las dimensiones son finales en el caso de corregir justamente el factor que hace referencia al diámetro del molino. Aceptamos. Y eso viene a ser todo justamente. A ver, ahora normalizamos. Dimensionamos. Ya está perfecto. Tenemos lo inicial. En este caso nosotros también podemos llegar a variar justamente las condiciones operativas. Por ejemplo, le doy una mayor capacidad, un F80P80 diferente, un Work Index diferente, una velocidad crítica diferente, nivel de llenado, relación LD, eficiencia del motor. Si varío estas condiciones, las dimensiones justamente también varían. ¿Ok? Lo mismo en este punto. Por ejemplo, si escojo molienda en seco, varía. En este caso también lo siguiente. En este caso ya está relacionado por el F80, ¿ok? Acá tenemos el factor F4, ratios de reducción, y tenemos F5. Si viene justamente de un circuito abierto de chancado, varía también las dimensiones. Lo mismo en el tipo de descarga, ¿ok? Bueno, esa viene a ser justamente una explicación en cuanto a cómo dimensionar un molino de barras mediante factores correctores de Bond. Y como se dijo, este método también es aplicable para un molino de bolas. Así es que tenemos justamente también la aplicación de Visual Basic para dimensionar un molino de bolas. Pero como se dijo, ya básicamente en vídeos posteriores vamos a publicar dicho contenido. ¿Ok? Por el momento solamente tocamos el molino de barras. Y bueno, limpiamos la información. Le decimos sí. Y solamente te limpia la siguiente información, ¿ok? Para dimensionar una vez más otro molino de barras con otras condiciones operacionales. Salimos y le damos sí. Y bueno, como tenemos lo siguiente se dijo, acá tenemos justamente la opción del molino de bolas para dimensionamiento. De igual manera tenemos lo siguiente, ¿ok? Pero lo veremos más adelante. Y bueno, hasta este punto justamente estaríamos casi culminando este video en cuanto al dimensionamiento de un molino de barras. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Más adelante vamos a publicar más videos y gracias por su vista. Ok, que estén bien, cuídense.